¿Qué tal? Por aquí les saluda Sin Mentiras. Muchas gracias, amigos de Venezuela, del Caribe, América Latina y el mundo que nos siguen en nuestro canal Sin Mentiras. Ustedes se dieron cuenta que los rusos y los chinos en una base militar china están realizando maniobras que no son cualquier cosa. Se percataron que hay más de 13.000 soldados efectivos entre ambos países. Se dieron cuenta también que son maniobras militares que incluyen, escuche bien, aviones caza, fusilería, artillería, blindados, mandos conjuntos. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero esto se ha hecho antes, sí, pero no en la dimensión de ahora. Más de 10.000, más de 13.000 soldados no es cualquier cosa que se haya movilizado a esa frontera. Unas maniobras que no finalizan hoy, van a finalizar dentro de algunos días. Pero también tengan en cuenta lo siguiente: estas maniobras vienen a tenor de otras que ya tienen casi un mes allí en las costas, prácticamente en las fachadas cercanas a China y cercanas a Rusia por parte del país poderoso y por parte de la OTAN. Ahora, ¿por qué se realizan en este momento? ¿Por qué esa cantidad de efectivo? ¿Por qué esas maniobras de alto nivel de combate, alto nivel de unión, presentando apenas una uña del poderío bélico de ambos países? Ahora, hay tres razones que yo he estado analizando y creo que son las de mayor peso, que Rusia y China se están uniendo en este punto militar. La primera es que están rodeados, prácticamente el país del norte los ha rodeado durante los últimos años, sancionados, perseguidos por el país del norte. Es decir, tienen un enemigo común en el país de las hamburguesas. La otra es por una imagen geopolítica de contrapeso militar. Ahorita mismo, al sol de hoy, el país más poderoso del mundo desde el punto de vista económico, que es el amigo del norte, no le rasga las vestiduras a los rusos, por ejemplo, con su potencia hipersónica, que le lleva bastantes años de ventaja. Es decir, allí también hay un entente militar, económico, geopolítico, de alianza y sobre todas las cosas de contrapeso. Y también hay que decir, ustedes se han mirado lo que está pasando ahí en Afga. En Afga, ¿saben lo que es Afga, verdad? Bueno, ahí mismo donde los gringos se acaban de ir, dejaron prácticamente todo un arsenal allí de armas para que los combatientes allí los agarraran, cercaran las fronteras que están cerca de China y de Rusia, poblaran esas fronteras y convertirse en un enemigo común para esos dos países y para que gasten energía, tiempo, materiales, dinero en conflictos que seguramente se van a venir dentro de poco, cuando sea tomada ya la capital de ese país que está en conflicto. Es decir, es una cuestión meramente estratégica. Ustedes han visto que ahorita Hong Kong acaba de gastarse nada más y nada menos más de 700 millones de dólares en armas compradas al país de las papas fritas. Ustedes han visto cómo Reino Unido, la OTAN, el país del norte están desplegando todo su arsenal allá en el mar de la China meridional. Cómo tratan de cercar a Rusia por Crimea y por toda esa zona del Báltico, del Mar Negro. Es decir, no son cuentos, no son inventos. Quieren la provocación, quieren el conflicto, porque son perros de presas que viven del conflicto. Sus transnacionales militares viven de eso, de la sangre del conflicto, para la venta de armas, por supuesto. Entonces, estos ejercicios conjuntos
nos dan a entender una idea que si se resbalan, estos dos países van a ir en comitiva y los van a atacar con toda la fortaleza económica que tienen, porque China tiene la mejor armada del mundo. Rusia tiene la potencia aérea más poderosa del mundo. Tiene también un ejército poderosísimo. El norte sí tiene mucha fuerza, no hay que descuidar. Pero estos dos países unidos supera con creces la fuerza del norte. No hay ninguna duda. Y con creces también unidos allí a la OTAN. Así que la cosa cada día se pone más fea, porque aquí no estamos metiendo ni a Irán, ni a Israel, ni al Reino Unido. Aquí no lo estamos metiendo para nada. Ese es otro tema. Aquí estamos metiendo solamente 3 países. Con la OTAN serían una alianza. Y China. Rusia contra la OTAN y el país del norte. Así que voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus conclusiones, sus puntos de vista, sus orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.